Bienvenido a un ejemplo sobre cómo graficar una parábola cuando el vértex está en el origen. En este ejemplo queremos graficar 10 igual a x cuadrado, y encontrar todas estas características clave de la parábola. Porque este es nuestro primer ejemplo, revisemos la definición de una parábola. Una parábola es un conjunto de todos los puntos que son a distancia igual de una línea fija llamada directrix y un punto fijo llamado al foco. Mirando nuestro gráfico, esta línea horizontal roja es una directrix, y este punto negro aquí es el enfoque. Así que cada punto en esta parábola azul es igual a la distancia de la línea y el punto. Así que esta distancia es igual a esta distancia es igual a esta distancia, y esta distancia es igual a esta distancia. Y esto sería cierto para cualquier punto en la parábola. Pero cuando se trata de graficar la parábola, la distancia clave será la distancia del vértice a la directrix o a esta distancia aquí, así como la distancia del vértex al enfoque, que sabemos sería lo mismo. Entonces, si la ecuación de la parábola se ajusta a este formulario aquí, donde el plazo x es cuadrado, y el plazo y es al primer poder, la parábola siempre se abrirá o abrirá. Si a es negativo o menos de 0, la parábola se abrirá o como se imagina aquí, si a es positivo, la parábola se abrirá. Así que echemos un vistazo a nuestro boceto por un momento. Primero, si la ecuación se adapta a este formulario, el eje o eje de simetría siempre será el eje y con la ecuación de x igual 0. Y entonces determinando el valor de a en la ecuación, aviso cómo podemos determinar la distancia del vértex a la directrix, así como a la distancia del vértex al enfoque. Va a ser igual al valor absoluto de a, que nos ayudará a encontrar la ecuación de la directrix, así como las coordenadas del enfoque. Y luego este segmento verde se llama el rectum latus o el diámetro focal. Aviso como tiene una longitud igual al valor absoluto de 4a y este segmento es paralelo a la directrix, pasa a través del enfoque y tiene ambos puntos finales en la parábola. Este segmento aquí va a ayudarnos a hacer un bosquejo más exacto de nuestra parábola. Aviso como el enfoque también es el punto medio del rectum latus o el diámetro focal. Aquí hay algunas notas aquí que podemos usar para encontrar las características clave de la parábola, pero pienso si entendemos esta geometría aquí, no tenemos que memorizar esta información. Mirando nuestro ejemplo, vamos adelante y cambie el orden de esta ecuación para que se adapte a este formulario perfectamente. Significa que podemos escribir esto como x cuadrado igual 10 y, de nuevo, porque el término x está cuadrado y el término y es el primero, sabemos que la parábola se abrirá o abrirá y porque está en este formulario, sabemos que el vértex estará en el origen. Así que el vértex tendrá coordenadas. Así que ahora determine el valor de a para que puedan encontrar todas las otras características de nuestra parábola. Mirando la forma de la ecuación, tenga en cuenta que 4a igual más 10. Entonces, si 4a igual 10 divide ambos lados por 4, avise como a igual 10 4 o 5 2, que también es igual a 2.5. Porque a es positivo, sabemos que la parábola se abrirá. Para empezar, vamos adelante y haga un dibujo duro de una parábola con un vértex en el origen que se abre. Porque esta información nos ayudará a determinar nuestro enfoque, directrix, y tanto. Y más tarde hacernos un dibujo más exacto. Así que sabemos que el vértex está en el origen, así sería este punto aquí. Y sabemos que la parábola se abre, así que parecería algo así. Ahora la razón de esta ayuda es desde que la parábola se abre, el enfoque, o este punto aquí, debe estar sobre el vértex o dentro de la parábola. Y será el valor absoluto de las unidades a sobre el vértex. Y desde a igual 5 2, o 2.5. ¿Qué significa que el enfoque estaría hacia arriba 2 1 2 unidades o aquí? También sabemos por qué la parábola se abre. La directrix será una línea horizontal, de 2.5 o 5,2 unidades por debajo del vértex. Así que la directrix debería pasar por este punto aquí. Así que avancemos y dibujemos la directrix. Así que ahora vamos a encontrar las coordenadas para el enfoque y la ecuación de la directrix. Bien,
Si sabemos que el enfoque es de 2.5 o 5,2 unidades sobre el vértex, solo podemos mirar el plano coordinado para determinar las coordenadas o agregar 2.5 o 5,2 a la coordinación y del vértex. El enfoque tendría coordenadas o. Y entonces porque el directrix es 2,12 unidades por debajo del vértex. Y es una línea horizontal. La ecuación en esta línea horizontal solo mirando el plano coordinado, sería y igual menos 2.5 o y igual menos 5,2. Ahora para la ecuación del eje, porque nuestra parábola se abre o abajo y el vértex está en el origen, el eje de simetría sería esta línea vertical aquí, que siempre va a ser el eje y que tiene la ecuación x igual 0. Puede pensar en esto como una línea que corta la parábola en medio. O si acabamos de plegar la parábola a través de esa línea, combinaría perfectamente con la otra mitad. Y finalmente para la última parte. Queremos encontrar la longitud y los puntos finales del rectum latus, a veces llamamos el diámetro focal. Bien, la longitud de este segmento es igual al valor absoluto de 4a, y como 4a es igual a 10, la longitud del lectus rectum es 10 unidades. Y como el enfoque es el punto medio de este segmento y es paralelo a la directrix, eso significa que un punto final será 5 unidades al derecho del enfoque o este punto aquí, y el otro punto final sería 5 unidades a la izquierda del enfoque o este punto aquí. Así que de nuevo, solo mirando el plano coordinado, sabemos que el punto a la izquierda tendría coordenadas o. Y el punto final a la derecha tendría coordenadas o. Así que ahora bosquejaremos el rectum latus, que luego ayudarnos a hacer un bosquejo más exacto. Sabemos que la parábola se abre, tiene un vértex en el origen, y debe pasar por los dos puntos finales del rectum latus, lo que significa que podemos hacer un gráfico más exacto. La parábola parecería algo así. Ok, espero que encontraste esta explicación útil. Vamos a echar un vistazo a otro ejemplo en el siguiente video.